¿Alguna vez has tomado una decisión por desesperación que terminaste lamentando años después? Todos lo hemos hecho. Pero, ¿qué pasaría si esa pequeña decisión, tomada en la intimidad de tu hogar, desencadenara una guerra que durara 4000 años? Cuando ves las noticias y escuchas sobre misiles entre Israel e Irán, crees que estás viendo política. Crees que estás viendo religión. Pero lo que realmente estás viendo es el capítulo más reciente de la pelea familiar más larga de la historia. Una pelea que no empezó en una oficina de gobierno, sino en una tienda de campaña en el desierto, entre un hombre, dos mujeres y una promesa que tardaba demasiado en llegar. Quédate, porque para entender el fin del mundo, primero tienes que entender cómo se rompió una familia. Todo comienza con Abraham. Imagina a un hombre que, a los ojos de todos, lo tiene todo, pero en lo profundo, siente que no tiene nada. Es respetado, tiene bienes, tiene historia, tiene nombre, pero no tiene futuro. Porque en su mundo, el legado lo es todo, y su linaje termina con él. Su esposa, Sarai, carga con un dolor silencioso, es estéril. No es solo una condición física, es una herida emocional constante, un recordatorio mensual de lo que no puede ser. Y entonces, irrumpe lo inesperado. Llega a la voz. No como un susurro cualquiera, sino como una certeza que atraviesa el alma. Haré de ti una nación grande. No es una sugerencia. No es una posibilidad. Es una promesa. Pero hay un detalle que cambia todo. Abraham tiene 75 años. A esa edad, la mayoría de las personas no empiezan de cero, mucho menos persiguen lo invisible. Sin embargo, él deja su tierra, su seguridad, sus raíces. Renuncia a lo conocido para seguir una voz que no puede probar, que no puede explicar, que no puede garantizar. Camina hacia lo incierto con una fe que desafía la lógica. Pero aquí es donde la psicología humana choca de frente con la fe. Pasan 5 años, y nada cambia. Pasan 10 años, y el silencio se vuelve pesado. La promesa sigue ahí, intacta, pero la realidad parece contradecirla cada día. Abraham envejece. Sarai también. El cuerpo no miente. Y el de Sarai le habla con crudeza, mes tras mes, recordándole que el tiempo no está de su lado. Que biológicamente, humanamente, racionalmente, es imposible. Y aquí entra la tensión más profunda. ¿Qué haces cuando la vida, o Dios, te promete algo grande, pero tu realidad diaria grita lo contrario? La mente empieza a protegerse. El corazón se cansa de esperar. La fe comienza a mezclarse con la duda. Entras en modo supervivencia. Y en ese modo, dejamos de confiar plenamente. Empezamos a buscar soluciones rápidas, alternativas humanas, atajos emocionales. Justificamos decisiones que antes no tomaríamos. Nos convencemos de que quizás así también se cumple la promesa. Pero es precisamente en ese estado donde cometemos errores fatales. Porque cuando la fe se debilita, el control toma el mando. Y cuando queremos ayudar a que las cosas pasen a nuestra manera, muchas veces terminamos alejándonos del propósito original. Ahí es donde la historia deja de ser solo espiritual, y se vuelve profundamente humana. Sarai no perdió la fe en Dios, pero sí perdió la paciencia con el tiempo. Y aunque parezca una diferencia pequeña, en realidad lo cambia todo. Porque la fe puede permanecer en la mente, pero la paciencia es la que la sostiene en el corazón. Y cuando la paciencia se rompe, comenzamos a tomar decisiones que intentan ayudar a que las promesas se cumplan. Es en ese punto donde entra un personaje clave, casi silencioso al inicio, pero decisivo en la historia, Agar, la sierva egipcia. Sarai observa su realidad una y otra vez. Evalúa los años que han pasado, su cuerpo, el silencio de los resultados. Y llega a una conclusión humana, lógica, incluso culturalmente aceptable en su contexto. Tal vez esta promesa no se cumplirá de la manera que pensé, pero puedo ayudar a que suceda. Entonces le propone a Abraham un plan B. Toma a mi sierva, ten un hijo con ella, y yo lo criaré como mío. No suena como rebeldía directa contra Dios. Suena como una estrategia, como una adaptación, como una solución inteligente ante un problema imposible. Esto tiene un nombre muy claro: resolución prematura. Es lo que ocurre cuando la incertidumbre se vuelve insoportable. Cuando no podemos esperar más. Cuando el no saber nos consume tanto, que preferimos cualquier respuesta, incluso una incorrecta, antes que seguir en la duda. La ansiedad no soporta el vacío. Y en ese vacío, el ser humano crea salidas artificiales. Abraham, por su parte, sorprende, pero no por lo que hace, sino por lo que no hace. No cuestiona. No busca dirección. No ora. No confronta la idea. Simplemente, acepta. Y ahí ocurre algo muy profundo.
Dos personas con fe toman una decisión sin consultar a Dios. Y así nace Ismael. El primer hijo. El anhelo hecho realidad, pero de la manera equivocada. Para Abraham, es motivo de orgullo. Después de tantos años, por fin puede sostener a su hijo en brazos. Hay alegría, hay emoción, hay sentido de logro. Pero mientras él celebra, algo invisible comienza a romperse dentro de la casa. Porque las decisiones tomadas desde la ansiedad rara vez traen paz. Agar, ahora madre, ya no es la misma sierva. Su posición interna cambia. Su mirada también. Empieza a ver con desprecio a Sarai, la mujer que no pudo dar lo que ella sí dio. Sarai, por otro lado, comienza a experimentar algo devastador. Las consecuencias de su propia idea. Los celos la consumen. El arrepentimiento la persigue. Y lo que comenzó como una solución práctica, se convierte en una fuente constante de dolor. La tensión crece. La relación se fractura. Y lo que antes era un hogar, se convierte en un ambiente tóxico. Sarai ya no ve a Agar como una solución, sino como una amenaza. Y en su frustración, comienza a maltratarla. ¿Te suena familiar? Tomar una decisión apresurada para aliviar el dolor, y terminar creando un problema mucho más grande que el original. Porque así funciona la resolución prematura. Te da alivio inmediato, pero consecuencias a largo plazo. Y lo más fuerte de todo es esto. Lo que empezó como un intento de cumplir una promesa, terminó alejándolos del proceso correcto para recibirla. Cuando Ismael tiene 13 años, sucede lo que, humanamente, era imposible. Sara, ya transformada, no solo en nombre sino en identidad, queda embarazada a los 90 años. No es solo un milagro biológico, es una declaración divina. La promesa no dependía del esfuerzo humano, sino del tiempo perfecto de Dios. Y entonces nace Isaac. El hijo esperado. El hijo imposible. El hijo de la promesa. Pero su nacimiento no trae solo alegría, también revela un conflicto que llevaba años gestándose en silencio. Ahora hay dos herederos en la misma casa. Uno, Ismael, nacido del intento humano por resolver la espera. El otro, Isaac, nacido cuando todo recurso humano ya había muerto. Dos historias, dos procesos, dos naturalezas completamente distintas. Y esa diferencia, tarde o temprano iba a estallar. Sucede en un momento aparentemente feliz, un banquete, una celebración por el crecimiento de Isaac. Todo debería ser alegría, unión, gratitud. Pero en medio de la fiesta, Sara ve algo. Ve a Ismael burlarse del pequeño Isaac. No es solo una risa. No es solo un gesto. Para ella, es una amenaza. Es el pasado levantándose contra el futuro. Es el error poniendo en riesgo la promesa. Y en ese instante, toma una decisión radical, sin matices, sin negociación. Echa a esta sierva y a su hijo. No pide distancia. No propone solución intermedia. Exige separación total. Porque cuando una herida emocional no se sana, busca eliminar todo lo que la activa. Aquí es donde el conflicto deja de ser familiar y se vuelve trascendental. Abraham queda atrapado en una de las decisiones más dolorosas de su vida. Por un lado, Isaac, el hijo de la promesa. Por otro, Ismael, su primer hijo, su historia, su carne. Y ahora debe elegir, o al menos actuar como si lo hiciera. Con el corazón roto, toma provisiones básicas, un trozo de pan, un odre de agua, y envía a Agar y a su hijo al desierto. Sin escolta, sin garantía, sin regreso. Es una escena devastadora. Imagina a Ismael, un adolescente, consciente, capaz de entender lo que está pasando. No es un bebé que no recuerda. Es un joven que ve, que siente, que interpreta. Mira hacia atrás, y ve a su padre alejándose. Ve el hogar donde creció. Ve la elección que se hizo. Y en su mente, una idea comienza a formarse, silenciosa pero poderosa. Fui reemplazado. Ese tipo de herida no desaparece con el tiempo. No se borra con nuevas experiencias. Se queda. Se internaliza. Se convierte en identidad. Rechazo. Abandono. Desplazamiento. Y esas emociones no solo afectan a una persona, se transmiten. Se enseñan sin palabras. Se heredan en actitudes. Se convierten en patrones. Porque cuando una historia no se sana, se repite en generaciones. Lo que ocurrió en ese momento no fue solo una separación familiar. Fue el nacimiento de una tensión que, simbólicamente y espiritualmente, muchos interpretan como el origen de conflictos que atraviesan pueblos, culturas y naciones enteras. Dos líneas. Dos identidades.
Dos narrativas que se sienten legítimas. Y todo comenzó con una decisión tomada en un momento de impaciencia. Porque algunas decisiones no solo cambian tu vida, cambian la historia. Aquí es donde la historia deja de ser antigua y se vuelve personal. Porque, en el fondo, no estamos hablando solo de Abraham, Sara, Agar, Ismael e Isaac. Estamos hablando de patrones humanos que siguen vivos hoy. De cómo manejamos la promesa. De cómo reaccionamos a la espera. Y de lo que hacemos cuando nos sentimos desplazados. Históricamente, la narrativa se desarrolla así. De Isaac viene Israel. De Ismael vienen muchos pueblos árabes. Hasta ahí, la historia tiene una línea relativamente clara dentro de la tradición bíblica. Pero entonces aparece una pregunta que rompe el esquema. ¿Qué pasa con Irán? Los iraníes, descendientes de los antiguos persas, no son árabes. Su origen está en la civilización de Persia, no en la línea directa de Ismael. Entonces, ¿por qué vemos una hostilidad tan intensa hacia Israel? ¿De dónde viene esa carga emocional tan fuerte? Aquí es donde entra una capa más profunda, no solo histórica, sino psicológica y narrativa. Las identidades colectivas no se construyen únicamente por biología, sino por las historias que adoptan. Irán, a través del Islam, particularmente en su versión chiita, se integra dentro de una narrativa más amplia del mundo islámico. Y dentro de esa narrativa, la figura de Ismael no es vista como el segundo, sino como parte legítima del linaje de Abraham. Así, el conflicto deja de ser genealógico y se vuelve simbólico. No se trata solo de quién desciende de quién, sino de quién tiene la razón, quién tiene la legitimidad, quién es reconocido como el verdadero heredero. Desde esta perspectiva, muchos en el mundo islámico no ven la historia como Isaac igual a correcto, Ismael igual a error, sino como una narrativa donde ellos también son portadores de la promesa. Y aquí ocurre algo clave en la psicología humana. Cuando un grupo adopta la identidad del rechazado, desarrolla una sensibilidad extrema a la injusticia percibida. Se activa una necesidad profunda de validación, de reconocimiento, de restaurar lo que sienten que fue negado. Y eso puede intensificar conflictos, porque ya no se trata solo de territorio, política o recursos. Se trata de identidad. Se trata de historia. Se trata de dignidad colectiva. Ahora bien, también es importante poner los pies en tierra. El conflicto moderno entre Irán e Israel no se explica únicamente por esta narrativa antigua. Hay factores políticos, estratégicos, religiosos y geopolíticos muy complejos que influyen directamente: poder regional, alianzas, seguridad, ideología, historia reciente. Reducir todo a una sola causa sería simplificar demasiado. Pero lo que sí es cierto es que las historias que creemos influyen en cómo interpretamos la realidad. Y cuando esas historias están cargadas de herida, de rechazo o de rivalidad, pueden alimentar tensiones durante generaciones. Lo que estamos viendo hoy no es literalmente una terapia familiar que compró armas, pero sí es un conflicto donde identidades profundas, memorias históricas y narrativas poderosas chocan en un escenario moderno. Y eso lo hace mucho más difícil de resolver. Porque puedes negociar territorios, pero sanar identidades es otra historia. Hay un detalle en la Biblia que casi todos olvidan. Cuando Abraham muere, a los 175 años, el texto dice algo impactante: Isaac e Ismael, sus hijos, lo sepultaron. Después de décadas de odio, de desierto y de distancia, los dos hermanos se reunieron ante la tumba de su padre. En ese momento, no eran dos naciones en guerra. Eran dos hijos huérfanos. La tragedia de Israel e Irán, y quizás la tragedia de nuestras propias vidas, es que a veces necesitamos que algo muera para recordar que venimos del mismo lugar. El odio entre estas naciones es un recordatorio de lo que sucede cuando dejamos que las heridas del pasado dicten las decisiones del futuro. 4000 años después, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Seguiremos peleando por quién recibió más amor del Padre, o aprenderemos a compartir el desierto? Historias como esta nos demuestran que la historia no es algo que pasó, es algo que está pasando. Si te ha gustado profundizar en el lado humano y psicológico de la historia bíblica, suscríbete y activa la campana. Estamos analizando los misterios que explican nuestro presente. ¿Crees que este conflicto tiene solución o es una herida demasiado profunda? Te leo en los comentarios.